Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Congope. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Steffi. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días. Usted estuvo en el encuentro en Cuenca que reunió unas 600 autoridades entre prefectos, juntas parroquiales, municipios, respaldando también la gestión del gobierno con un manifiesto. Esto lo hicieron después de la reunión y declaración de Guaranda, en la que algunos alcaldes y prefectos fueron críticos en cambio a las decisiones del gobierno. Ahora bien, el que los alcaldes, autoridades puedan reunirse, manifestar sus puntos a favor, en contra de las políticas del gobierno, es sano, es necesario. ¿Fue esta una respuesta a esa reunión? ¿Con qué fin? No era respuesta. O sea, tratar de interpretar como si fuera respuesta. Hay dos elementos fundamentales. El primero, esto es parte de una programación que tiene la Secretaría de la Política, nos llamó más bien a transferir gratuitamente la licencia del gobierno por resultados. Igualmente tuvimos puntos de análisis sobre marketing político, comunicación social y política, y lo que sí, los más de 650 gobiernos locales que estábamos presentes, aprovechamos para hacer un manifiesto, y en este caso este manifiesto simplemente aprobando lo que se ha hecho hasta el momento y obviamente reeditando también lo que necesitamos reeditar en nuestros espacios territoriales, porque creemos que este proceso de transformación que vive el país es el que necesitaba el pueblo ecuatoriano, y así estamos nosotros empeñados y comprometidos en nuestro territorio. Ahora, en ese manifiesto al que usted se refiere, le preguntaba yo, porque en el 6º punto del manifiesto firmaron rechazar cualquier mecanismo nacional o extranjero que amenace la estabilidad democrática y la unidad del país. Por tanto, dicen, nos oponemos a cualquier práctica divisionista o intervencionista. Es el pueblo quien debe elegir democráticamente a sus gobernantes y decidir en elecciones la continuidad o la alternancia en todos los niveles de gobierno. Esta última parte es importante, prefecto, porque al decir que el pueblo debe elegir en elecciones la continuidad, están apoyando todos quienes se reunieron ese día la posibilidad de reelecciones indefinidas para todos, pero sin consulta o que el pueblo se pronuncie al respecto, sino que se lo decida ya en una elección sobre un candidato u otro. No necesariamente. A ver, la democracia, la expresión más profunda y clara de la democracia es la elección. El ciudadano o la ciudadana puede votar libremente, puede definir libremente lo que crea conveniente, y en este caso para elegir los hilos del Estado o del territorio. Para nosotros es fundamental que se tome en cuenta esa decisión del pueblo. Cuando se habla de reelección indefinida, que es lo que les duele a muchísimos, es ahí en las urnas donde se define la reelección, no es en ningún otro espacio. Y cuando se habla de la consulta popular, pues que se cumplan los procedimientos. Si se cumplen los procedimientos, también estaremos en la consulta popular, pero el pueblo es el que define, es la última instancia. Él es el que nos dirige, él es el que nos dice por dónde ir, y evidentemente nosotros tenemos que aceptar. Entonces, no hay que tener miedo, es una expresión democrática profunda la elección en todas sus formas. Por eso es la importancia de que el pueblo precisamente se pronuncie, pero es distinto que el pueblo se pronuncie sobre si le gusta o está a favor de determinado candidato, o que se pronuncie sobre si está a favor de las reelecciones indefinidas para todas las autoridades. Son dos conceptos distintos. Así. Hay un proceso, y ese proceso tiene que cumplir sobre el tema de las enmiendas. La Corte calificará si son enmiendas o no son enmiendas. Si hay que pasar un tema de consulta popular, igual, haremos y participaremos en la consulta popular. No hay que justificarse diciendo, esta es la crónica de una muerte anunciada. No, porque eso es como decir, hemos perdido, entonces no vamos a participar. No, vamos a que el pueblo exprese en su mejor forma y profundamente lo que necesita el país. Si es el tema de la reelección indefinida, si es que evidentemente no sale aprobada la enmienda, participaremos en esta consulta popular para que sea él, el hombre, la mujer de nuestro país, el que define en las urnas lo mejor para nuestro país igualmente. Yo resaltaba ese artículo del manifiesto porque empiezan diciendo que rechazan mecanismos que amenacen la estabilidad democrática y que se oponen además a cualquier práctica divisionista, y que el pueblo tiene que elegir en elecciones. Esta amenaza que han planteado también de que hay una restauración conservadora, ¿no logra de alguna manera también justificar el que ahora estén planteando esto que antes no apoyaban, el tema de las reelecciones indefinidas para todos? Para nada. Revisemos el concierto internacional. Todo lo que ya pasaba en Venezuela, los intentos en Argentina, lo que pasó en Paraguay, obviamente lo que pasó en Honduras. Evidentemente hay una estrategia internacional, y por eso ponemos ese punto específico sobre el rechazo a algún tipo de injerencia internacional que afecte la estabilidad política de nuestro país. Evidentemente la restauración conservadora podrán igualmente tratar de buscar cómo volvemos o cómo vuelven ellos a tratar de manejar los hilos del Estado.
no lo van a poder. Es el pueblo ecuatoriano el que define. Pero esas estrategias que puedan acudir, estos que están tratando de hacer la restauración conservadora, que la hagan dentro de los límites de la ley, que lo hagan de acuerdo a nuestra Constitución. No vamos a permitir inestabilidades en nuestro país al margen de la ley, al margen de la Constitución. Pero ahí es cuando están planteando, prefecto, que la vacuna, digamos la cura para esta restauración conservadora es permitir las reelecciones indefinidas para todas las autoridades. Sí. Ahí lo que le estoy mencionando es, repito, no sé dónde nos perdemos. Es usted, yo y todos los ecuatorianos y ecuatorianas los que decidimos el futuro de nuestro país a través de las urnas. Es usted, yo y todos los ecuatorianos los que podremos decir si definitivamente, si no pasa la enmienda, en una consulta popular, si es que queremos o no queremos que siga este proceso. Para mí, lo importante y lo fundamental es este proceso de transformación. Este proceso de transformación que vive el pueblo ecuatoriano y que ahora sirve de ejemplo en el mundo para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo poderlo hacer también en otros países. A nosotros nos hace sentir orgullosos de esto. Pero es el pueblo el que define, Steffi. Y en ese manifiesto también se refirieron a avanzar a los procesos de descentralización que asuman las competencias sobre las autonomías. Sobre eso escuchemos algo de lo que dijo también el presidente Correa el sábado pasado. Presupuesto General del Estado 2014. Transferencia a gobiernos locales cerca de 3.000 millones de dólares. Si sumamos todo lo que el gobierno financia a otras instituciones, no del gobierno, a los gobiernos locales, aliados, opositores, a la prefectura de Pachacuti, el MPD, etcétera, ¿no? Todito eso lo financiamos. Si sumamos IES, ISFA, porque tenemos que subsidiar las pensiones jubilares por ley. Si sumamos otras funciones del Estado, nada de esto es gobierno central. Sumando todo lo que paga el gobierno central a otros, al municipio de Guayaquil, al municipio de Quito, al municipio de Cuenca, al Consejo Provincial del Guaya, de Pichincha, pero también de Zamora, se nos va 1/3 del presupuesto. 1/3. O sea, yo renegocio contratos petroleros, recupero la plata del petróleo. Evitamos la evasión, recaudamos más impuestos. Y se benefician también los municipios. Es una hoja de ruta de lo que hay que mejorar en los gobiernos locales. Queremos verdadera autonomía, debe mejorarse la independencia financiera. El presidente se refiere a todos, a que deben mejorar su autofinanciamiento, que si quieren ser autónomos también tienen que ser autónomos financieramente. Ahora, esos recursos que les son transferidos a ustedes son en base a las rentas de cada localidad, en base a su población, sus aportes. ¿Hay un principio de devolución? Porque de ser así le pregunto, ¿cómo pueden ser ustedes autónomos financieramente cuando el gobierno central es el que recauda y luego reparte? Es parte del proceso de descentralización del que hablan. Hay una fórmula de aplicación para la distribución de los recursos que tiene que ver con el número de población, que tiene que ver con la densidad poblacional, que tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas y otros elementos que son fundamentales, que tienen que ver también con la eficiencia fiscal y la eficiencia administrativa. Esta fórmula nos permite la adjudicación de los recursos de manera mucho más equitativa, para que no haya provincias de primera, segunda y tercera, igual municipios y parroquias de primera y segunda y tercer orden, garantizando la equidad a través de la aplicación de todos estos elementos. Evidentemente hemos sentido ese incremento de recursos. Recuerdo cuando asumí la prefectura la primera vez, teníamos 27 millones de presupuesto, hoy tenemos 72 millones de presupuesto. Hay ese incremento y evidentemente cuando hablamos también de la autonomía financiera, quiere decir que la Constitución nos brinda elementos que nos permitan también tener ingresos no dependientes del presupuesto del Estado, sino que tengamos vertientes adicionales para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. En el caso del gobierno de la provincia de Pichincha, nosotros tenemos 72 millones, pero nuestro presupuesto bordea los 210 millones porque lo hacemos con gestión también. Porque golpeamos las puertas de diferentes gobiernos amigos, porque estamos con las multilaterales, estamos con organismos que nos permitan tener nuevas vertientes de financiamiento para cumplir con nuestro plan de desarrollo. Es decir, no tenemos las manos atadas. No estamos dependiendo solo y exclusivamente de los recursos que nos brinda el Estado. La Constitución nos da herramientas como la cooperación internacional para acudir a estas fuentes y poder lograr lo que nos anhelamos en el cambio profundo de la provincia. No se depende enteramente, pero lo que pasa es que el presidente decía que el 73% de los recursos de los gobiernos locales, en ese caso, están viniendo del gobierno central. Que entonces, ¿de qué autonomía se está hablando si eso empieza por una independencia financiera? Pero ahora, esta idea sería entonces que dejen de recibir tantos recursos, porque la Constitución, por otro lado, garantiza la transferencia. Cuando se refiere el presidente es al subsidio de los créditos del BEDE. Ahí hay subsidios del orden del 50 y 60% para competencias exclusivas de los diferentes niveles de gobierno.
En el caso de los gobiernos provinciales teníamos subsidio para caminos vecinales del orden del 50 y 60%. Ya no tenemos ese subsidio, pero tenemos los recursos que nos transfiere el Estado aplicando la fórmula que le he mencionado. No hay afectación de esos recursos, hay afectación al subsidio. Evidentemente lo que nosotros nos corresponde es buscar, repito, otras líneas de financiamiento para poder cumplir con los objetivos que nos hemos trazado históricamente y que están en nuestros planes de gobierno. No hay atadura de manos. Lo que nos está buscando es la eficiencia a partir también de los instrumentos que nos da la misma Constitución. ¿Qué hacemos ahora con el BEDE? Nos hemos reunido con la gerenta del BEDE. Le hemos dicho, busquemos alternativas en términos del plazo del crédito y de las tasas de interés. Busquemos alternativas de financiamiento y de subsidio en otras áreas que no sea la construcción de obras. El mismo presidente señaló, subsidio perfecto para preinversión, subsidio para catastro y subsidio para emergencias. Los catastros para los municipios son fundamentales, ahí están sus ingresos propios. En nuestro caso, para los estudios de preinversión, esos subsidios nos garantizan también un enorme presupuesto en ahorro para poder invertir en la construcción de obras. Son algunas de las observaciones de Gustavo Baroja, el prefecto de Pichincha, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefi, muy amable. 7 de la mañana.